Hola, bueno, pues continúo con mi programa para profesores de física españoles. Hoy es jueves y nos toca a las 12 visitar el CMS, que son las siglas de Compact Muon Solenoid, o sea, solenoide compacto de muones. Para ver por dónde cae, nos vamos al mapa del CERN. Ese es el hotel donde nos alojamos los profesores y vamos alejándonos y alejándonos, ponemos a hacernos una idea. Este círculo grandote es el del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, que se encuentra a 100 metros bajo tierra y tiene 27 kilómetros de perímetro. Y ese es el CMS, que lo podemos ver tiene un montón de edificios y la otra visión sería esta. Como la visita fue bastante larga, primero os contaré lo que nos enseñaron en el hall. Que esto era un complejo de aceleración, ¿cierto? Y significaba que acelerábamos por etapas y hacíamos muchos trucos para hacer que dos nubecitas de protones pasaran una a través de la otra y con una cierta probabilidad. Pero ¿de qué nos sirve colisionar si no podemos, de cierta manera, extraer la información de esa colisión? ¿Cuántos puntos tenemos en el anillo en el que se dan esas colisiones? Cuatro. CMS, el mejor, Atlas, LHCb y ALICE, ¿cierto? Y están estratégicamente ubicados, no están en cualquier sitio. Están en unos sitios muy importantes de tal forma que los dos están viendo un bunch crossing, es decir, una potencial colisión en el mismo instante del tiempo. Aunque eso es difícil de definir, porque ustedes imaginarán que si imagínense un vehículo, algo que se mueve a bajas velocidades, circulando por un anillo de 27 kilómetros, no puede saber muy claramente dónde está, ¿cierto? Está acá, o está en Francia, o está en el aeropuerto, o está, ¿cierto? Pero si algo va a 99.999998, la velocidad de la luz, ¿cómo sabemos dónde está? Es como que está al mismo tiempo en todas partes, ¿cierto? Porque la distancia es lo suficientemente corta para que aparentemente esté en todas partes. O por lo menos la miopía de nuestros instrumentos no nos permite definir dónde está. Entonces, como está en todas partes, ponemos los detectores en esos lugares muy especiales y estamos en uno de esos. Es decir, estamos en un lugar que era único por ese acelerador. Y luego estamos en uno de los lugares únicos dentro del acelerador, que es el mejor detector, ¿cierto? Entonces, este es un detector de propósito general. Detectamos muchos tipos de cosas, ¿cierto? No estamos especializados en un tipo de partícula. Y eso significa que cuando las cosas se colisionan, entonces va a ocurrir unos eventos que discutimos un poquito por encima, ¿cierto? Que hay unas cosas raras, pero eso que ocurre lo tenemos que registrar. La mejor manera de hacer una cámara para este tipo de experimentos es a través de un cilindro, porque así tenemos toda la geometría y capturamos todas las partículas y todas las interacciones que queremos capturar. Lo siguiente es, ya sabemos que esa es la geometría. Ahora, les he dicho muchas veces que esto está como construido en forma de cebolla, ¿cierto? Como por capas. Porque cada detector ciego es capaz de ver un tipo de interacción, un tipo de partícula, pero no todas. Por ejemplo, cuando ustedes toman una foto con su celular, ustedes tienen una CCD, un sensorcito, básicamente se parece a los píxeles que tenemos acá. Ese sensor es sensible a un tipo de partícula, ¿cierto? A los fotones, a la luz. Pero esa cámara no puede ver nada más. Entonces nosotros tenemos que organizarlos en forma de cebolla para que cada una de esas capas esté especializada en algo. Y eso lo podemos ver acá. Entonces el cilindro, la mitad, la parte central la llamamos barril, y luego tenemos unas tapas, y esas tapas tienen un saliente, como una nariz, que entra adentro del siguiente cilindro para que quede lo más herméticamente posible, pero al mismo tiempo lo más densamente poblado de detectores. Queremos que no se nos pierda, que no tengamos, imagínense que tuviéramos una esquinita donde no detectáramos nada, esa información la perdemos. Y al final nosotros hacemos cosas interesantes como por ejemplo, cuando hay algo muy difícil de detectar, lo detectamos por su ausencia. Es decir, sumamos todo lo que detectamos y decimos, nos faltó algo. Y eso algo también es una detección. Pero si tuviéramos una zona muerta, ¿cómo podríamos saber que hay algo faltante? ¿Cierto? Entonces por eso necesitamos llenar esto. Eso que está acá, entonces está lleno de diferentes detectores. Esto que está acá se llaman cámaras de muones. Esto, por ejemplo, es un wire chamber que también sirve para detectar muones. Y es una cámara de gas con un electrodo metálico. De tal manera que cuando ese gas que está rodeando llega a una partícula, atraviesa el gas, eso se ioniza, las partículas, como hay un campo eléctrico, se van hacia un lado y hacia el otro, y las partículas que se van hacia el cablecito generan un pulsito. Yo mirando ese pulsito digo, uy, detecté algo. Pero yo no pongo uno, sino que pongo unos arriba de otros como formando una matriz. Entonces cuando una partícula pasa, me activa varios. Mirando cuáles me activo, puedo devolverme, hacer una cosa como mínimos cuadrados ahí de la posición y puedo decir, uy, paso por acá. Entonces, esto me sirve para eso. Pero hay cosas todavía más maravillosas.
Yo les conté que el CMS se llama CMS por Compact Muon Solenoid, ¿cierto? Compacto porque es pequeñito, ¿cierto? Solo mide 14, casi 15 metros de diámetro por 25 de alto y pesa 14 millones de kilos, ¿cierto? Entonces, por eso es compacto, ¿cierto? Y eso es 2 veces la Torre Eiffel, o sea, para que tengan una idea, es pesado. Pero le decimos compacto porque es la mitad del volumen de Atlas, por eso es mejor, ¿cierto? Es la mitad del volumen de Atlas, pero el doble de la masa. ¿Bien? Entonces, bueno, y eso se debe en parte a que tenemos un electroimán. Un electroimán es esto, un hilo conductor que va arrollado a un núcleo de hierro y cuyos extremos se conectan a los polos de una pila. En cuanto tenemos esa situación, por el hilo conductor circula una corriente eléctrica de una cierta intensidad y este dispositivo actúa pues igual que un imán. Genera una deformación en el espacio exterior que se llama campo magnético, pero debido a la circulación de una corriente eléctrica. ¿Y qué características tiene? Pues si la intensidad de corriente eléctrica es grande o cuanto mayor sea, mayor es el campo magnético que genera. Si queremos un campo magnético grande, tenemos que hacer que circule una corriente eléctrica elevada. Pero ¿cuál es el problema? Pues que cuando circula una intensidad de corriente eléctrica, la que sea por un hilo conductor, entonces se produce lo que se llama el efecto Joule, que consiste en que se desprende calor al exterior. Y este calor, pues de nuevo, tiene una relación de proporcionalidad directa. Cuanto mayor es I, mayor es el calor desprendido. Y se puede llegar a fundir el hilo conductor si la intensidad de corriente es suficientemente elevada. Entonces vamos a ver cómo lo solucionan aquí en el CERN. Muy bien diseñado para que nos cree un campo de 4 teslas. Además, si usamos, por ejemplo, cobre, uno de los mejores conductores, o oro, ¿no? Que queremos invertir, hacemos un solenoide de oro y le ponemos una batería gigante. ¿Qué pasa? Que se derrite. Porque estos materiales tienen resistencia eléctrica y al paso de la corriente se calientan. Y si tenemos eso, entonces no podemos hacer pasar los 20.000 amperios que necesitamos que pasen para tener el campo que queremos. La única manera de conseguirlo es inventarnos un nuevo tipo de material que se llama superconductores. Un superconductor es un material que no ofrece resistencia al paso de la corriente. Es decir, usted pasa 19.000 amperios o 20.000 y pasan tranquilos, no pasa nada. Solo hay un pequeño pero, que eso solo es superconductor a muy bajas temperaturas. Tenemos que llevarlo a 1.7 Kelvin, cerca de 2 Kelvin, o sea, menos 271 grados, porque ese material está hecho de 2 materiales en sí, es una aleación, se llama niobio y titanio. Pero como eso no disipa nada, no tenemos que colocar un cable así gordote. Miren cómo es. Este es el cable, ¿lo ven? Súper flaquito, ¿cierto? Pero me creerían todavía más si es este que está acá adentro en realidad. ¿Sí ven? Entonces el cablecito que está acá es el superconductor. Y lo que hacemos es que creamos la estructura haciendo que esto tenga una forma como de un anillo, y todo ese anillo está rodeado de aluminio. ¿Y para qué es el aluminio? Para poder que al aluminio enfriarse, enfríe a la misma vez el conductor que está dentro. Entonces, si se dan cuenta de la locura que esto significa, tenemos un alambrito que tiene, ¿cuánto? 2 milímetros. Y por ahí pasan 20.000 amperios. Y solo por decirlo, ¿un amperio cuánto es? 10 a la 19 cargas, coulombs por segundo. O sea, un montón, ¿cierto? Entonces, esto es para el enfriamiento y en realidad el conductor es solamente esto. Y esa corriente al pasar por este alambrito genera un campo magnético de 4 teslas. Y eso lo convierte en el solenoide más poderoso de su tipo en todo el planeta. Eso es entonces ya hablamos de la cámara de muones, del wire detector, y aquí tenemos algo que a mí me parece maravilloso. ¿Ustedes saben qué es el gel balístico? Cuando hacen los experimentos que ponen como una gelatina y le disparan un proyectil, y entonces midiendo qué tan lejos llegó el proyectil, y dicen, eso estaba muy fuerte, estaba muy débil, ¿cierto? Uno puede sacar conclusiones de la energía de las cosas por mirar como su huella en un determinado gel, ¿cierto? Los calorímetros son eso, son una cosa que nos dejan la huella del avance de la partícula mirando qué tan lejos llegaron en el calorímetro. Pero si tuviéramos un calorímetro de gel y disparáramos balitas, ¿cierto? Sería como destructivo, ¿cierto? Pero eso no podemos tener eso. Pero para eso hay un material, se llama plomo tuxteno. Tenemos unos cristales que cuando usted los mira así por encima, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia visual de esos dos? Vidrios, no, se ven transparentes. Este es vidrio convencional y este es un material que es plomo tuxteno, ¿cierto? Tiene plomo, tiene tuxteno, pero su cristal es tan bien organizado en términos de
de su estructura cristalina que se ve transparente. Alguien necesita un voluntario que venga y me ayude y le cuente al resto. Y trate, esto nos da una idea de cuánto pesa. Ese es el vidrio normal. Poquito. Ahora el rojo. Bastante más, ¿cierto? Entonces miren que lucen igual, pero no son iguales. Uno es un vidrio convencional y el otro es un vidrio hecho de plomo y tungsteno. Ese vidrio tiene una característica, es que cuando la partícula pasa a través de él, no solamente la frena como en el análogo de un gel balístico, sino que tenemos fotones, luz, que proviene de esa interacción. Y luego si yo a eso le pongo un detector de luz, entonces yo digo, uy, logré frenar una partícula y la intensidad de la luz que puedo registrar es proporcional a la energía que esa partícula depositó. Otra forma de decirlo es, creé un gel balístico que me dio la energía con la que esa partícula llegó a mi calorímetro. Y estos cubitos son como los píxeles, cada cubito de esos es un píxel. Ustedes me dirán, uy, no, pero los píxeles de mi celular son pequeñitos, son de micrómetros, porque el tuyo tiene centímetros, porque esto está lejos del punto de interacción. A esta distancia, esos 2 centímetros son una resolución angular muy alta. ¿Me siguen? Si estuviéramos muy cerquita, eso sería muy bajita resolución, pero como estamos tan lejos, es buena resolución. Entonces, calorímetros. Y para terminar, tenemos que tener otra cosa, y esto es tal vez lo que algunos consideran el detector más importante de CMS, que es el inner tracker. O sea, la parte de adentro es básicamente una matriz, que es como la de los celulares que ustedes tienen, se llama una CCD, una matriz de silicio, un detector de estado sólido. Pero lo interesante de esto es que tenemos muchísimos. Tenemos 75 millones de canales. Es como si fuera una cámara de 75 millones de píxeles. Pero no solamente es potente en términos de resolución, sino que cubre un área más o menos, ahorita lo vemos, pero esto tiene más o menos 2 metros de diámetro y está lleno, poblado de este tipo de partículas. De tal forma que cuando una partícula pasa, nos puede dar la posición por la que esa partícula pasó. Entonces yo sé dónde se produjeron porque sé dónde está el punto de interacción y luego registrando dónde cruzó el tracker o el silicon detector, entonces yo sé, hago como una extrapolación, ¿cierto? Digo, pasó por acá. Y reconstruyo su trayectoria y puedo predecir por dónde va a pasar en los otros detectores de más afuera.